Quería saludar a los queridos amigos para juntos un día más estudiar la palabra del Señor. Estamos estudiando la carta de Judas o iniciando el estudio de la carta de Judas. Cuya carta tiene un único capítulo. Es escrita por Judas, el medio hermano de Jesús, en el año aproximadamente 65 después de Cristo. Esta carta, pues al igual que algunas cartas anteriores, tiene como objetivo disipar las herejías que se habían presentado en la iglesia del primer siglo. Desconocemos directamente al público al cual se dirige Judas, pero creemos que Judas fue dirigente en Palestina, su ciudad, su tierra, y ahí permaneció por mucho tiempo liderando la iglesia del Señor. Es interesante la forma como Judas introduce su carta, porque él no muestra aquí o no utiliza el parentesco que tenía con Jesús para referirse a Jesús como su hermano, sino que se presenta como siervo de Jesucristo. El texto dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardado en Jesucristo, misericordia, paz y amor sean con todos vosotros multiplicados. Estas palabras que utiliza Judas nos muestra una vez más que él reconocía a Jesús como su Salvador, pero no solamente como su Salvador, sino como Señor, como su dueño, como su jefe y como una persona 100% divina. Es interesante que esta carta nos muestra por lo menos la importancia de defender las sanas doctrinas de los falsos maestros, y por otra parte vamos a ver la importancia de mantenernos en esa gracia, en la gracia de Cristo Jesús, y preservarnos sin caída hasta el día final por la gracia del Señor. El texto dice así: Amados, por el gran deseo que tenía de escribirlos acerca de vuestra comunión, de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros para exhortarnos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente a los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué está hablando Judas acá? De convertir la gracia del Señor en libertinaje. Había hombres encubiertos que eran utilizados por Satanás como falsos maestros para llevar la falsa doctrina dentro de la sana doctrina, es decir, dentro de la iglesia del Señor. Introducir creencias, herejías, falsas teologías y presentar la gracia de Jesús como libertinaje. Algo parecido a lo que sucede el día de hoy. Las personas hacen uso de la gracia de Dios para convertir la gracia de Dios en libertinaje. ¿Pero qué es libertinaje? Libertinaje es excederse de aquella libertad que Dios da, hacer uso del libre albedrío que Dios otorga para hacer un uso incorrecto de él. Una persona, por ejemplo, que tiene un pensamiento de libertinaje, piensa de la siguiente manera: la gracia de Jesús me salva, una vez salvo, siempre salvo, entonces yo voy a vivir el resto de mi vida pecando porque ya Dios me salvó. Pero como Dios me salvó, no hay problema, yo me arrepiento cuando pueda, y al final Dios entiende, Dios comprende. No le da mucho énfasis a la ley, no le da mucho énfasis a los mandamientos, no le da mucho énfasis a la importancia de vivir para Jesús, de ser apartado del pecado. Al contrario, normaliza el pecado, dice que es parte de la vida, dice que hay que vivir pecando porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Pero no presenta ese Cristo poderoso que tiene poder para sacarnos del pecado, para perdonar nuestros pecados, sí, pero también para sacarnos y librarnos del pecado. Judas contradice a estos malditos heterodoxos que utilizan la gracia de Jesús para convertirla en libertinaje. Versículo 5. Quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después que destruyó a los que no creyeron en él, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propio hogar,
los ha guardado bajo la oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día final. También Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces, Judas utiliza dos evidencias acá de las consecuencias de la desobediencia. No porque Dios sea un Dios castigador, Dios es amor, ese es su carácter. Dios siempre va a amar al ser humano, sino que dentro del amor de Dios, cuando Dios da oportunidad de arrepentimiento y el ser humano la rechaza, la rechaza, la rechaza, como le pasó a los ángeles caídos, como le pasó a Sodoma y Gomorra, el Señor les dio muchas oportunidades de arrepentimiento, le dio su gracia, y ellos rechazaron la gracia, rechazaron la gracia, rechazaron la gracia. Vivieron practicando la homosexualidad, vivieron practicando el lesbianismo, vivieron practicando el culto y la oración a los falsos dioses, en idolatría, en carnavales continuos, pudiéramos decir, de liberación del sexo ilícito, inclusive a veces públicamente en las plazas, etc. Y habiendo corrompido su conciencia y teniendo la oportunidad de arrepentimiento y habiendo rechazado la oportunidad de arrepentimiento, pues finalmente el Señor, el único acto de amor para el Señor preservar la humanidad fue destruir a Sodoma y a Gomorra. Este mundo un día será destruido, pero antes de Dios destruir este mundo, Dios ha dado su gracia, ha dado a Jesús, ha dado su amor, ha dado predicación, ha dado formas de que las personas entiendan de Jesús, conozcan de Jesús, acepten a Jesús. Y hay un momento donde finalmente pues este mundo va a terminar. Pero antes de eso el Señor nos da hoy oportunidad de salvación y oportunidad de arrepentimiento. Bueno, por otra parte el texto dice así, escúchame bien. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, versículo 8, y rechazan la autoridad y blasfeman de los poderes superiores. Pero cuando el arcángel Miguel luchaba con el diablo, disputándole el cuerpo de Moisés, no se atrevió a preferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Según la evidencia bíblica y según el libro de Deuteronomio, Moisés es la primera persona en la Biblia que después de su muerte el Señor lo resucita para llevárselo al cielo. Solo que Satanás no quiere que nadie se salve. Y cuando el Señor resucita a Moisés para llevárselo al cielo, pues el diablo empieza a pelear. Él no se va para allá porque él es mío, él pecó, él desobedeció. Nadie se va a perder en este mundo porque haya pecado, pues todos los seres humanos somos pecadores. Pero el carácter de Moisés daba frutos de arrepentimiento. Moisés pecó, pero así como pecó, así como se airó, así como discutió, así como asesinó, así como al principio fue en contra de la voluntad de Dios, después no se cansó de hacer, de ejecutar y de obedecer la voluntad del Señor, al punto que se tornó en el hombre más manso de todo Israel, de todo el Antiguo Testamento. El carácter moldeado de un caudillo formado en el mejor ejército de Egipto para ser gobernante de Egipto, dejándolo todo para seguir a Cristo Jesús. Hebreos 11 narra la historia de Moisés en el Nuevo Testamento. Cuando vamos a la transfiguración vemos a Moisés allí. Y Moisés estaba allí donde estaba Elías y donde estaba él representando a aquellas personas que muertos en este mundo por la gracia de Jesús seremos resucitados para recibir al Señor en el aire. Entonces el texto bíblico nos da la evidencia de que el Señor tiene poder para salvar, para luchar y para contender con poder por la salvación y la sanidad de sus hijos. Finalmente, en la última parte, la última enseñanza, el texto concluye diciendo, leemos desde el versículo 11, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son muchos en vuestros ágapes que comiendo sin vergüenza alguna con vosotros
se apacientan a sí mismos. Ahora aquí está hablando de los falsos maestros, los falsos pastores, de la falsa doctrina. Apelando a los Judas en su tiempo, los que vivían en su época. Hoy día puede ser apelado a nuestro tiempo. Pero Balaam fue un hombre que traicionó a Dios prácticamente, o intentó traicionar a Dios por dinero, maldecir al pueblo de Israel por plata. Bueno, Judas utiliza a estas personas como ilustración, mostrando que hay muchos falsos maestros que utilizarían el mensaje de Dios y lo corromperían por dinero. El texto continúa diciendo, versículos 13 o 12, estos son manchas en vuestros ágapes, pues comiendo sin vergüenza alguna con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos y árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados. Por su fruto los conoceréis, hombres sin frutos, guiados simple y llanamente, arrastrados por el dinero y no por los principios. Dinero está bien, no hay ningún problema con el dinero, pero cuando el dinero corrompe los principios, cuando el dinero está sobre los principios, cuando el dinero se pone sobre Dios, se convierte en el Dios Mamón, en una maldición. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, vino el Señor por sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan según sus propios deseos y cuya boca habla cosas inflamadas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los cuales os decían, en el último tiempo habrán burladores que andarán según sus valores, sus malvados deseos. Estos son los que causan división y viven sensualmente y no tienen al Espíritu Santo, no tienen el Espíritu del Señor. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando el Espíritu Santo conserve en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos, y a otros salvarlos, arrebatándolos del fuego, y a otros tened misericordia con ellos, desechando aún la ropa contaminada por su carne. Y aquí nos muestra el grande contraste entre los que no tienen el Espíritu del Señor y los que andan con el Espíritu del Señor, edificados bajo la santa doctrina de los apóstoles. Actualmente puede venir mucha gente a hablar, a decir, a mostrar teorías, a mostrar doctrinas que no van conforme a la Biblia, pero el fundamento de los apóstoles está aquí, en la palabra del Señor, fundamentado sobre esta palabra, la palabra de Jesús, y con seguridad tendremos éxito. Bueno, cerramos entonces la carta de Judas leyendo los 2 últimos versículos, versículos 24 y versículo 25. Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, el único sabio, Dios nuestro Salvador, sea la gloria y la majestad, el imperio y poder, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Aquí una vez más Judas destruye la teoría que se ha infiltrado últimamente en la iglesia adventista, de una vez salvo, siempre salvo. La salvación es diaria, la salvación es todos los días, la salvación es por gracia, la salvación es Jesús. Y aquellos que enseñan que nunca se va a dejar de pecar y nunca se va a poder vencer el pecado, contradicen el espíritu de la profecía y contradicen a Judas, la Biblia. Tengamos cuidado, porque la palabra del Señor es clara. En este tiempo vendrán muchos falsos profetas, muchos falsos pastores, enseñando doctrinas de demonios, pero el único que nos dará la verdadera seguridad, como lo dice el gran conflicto entre bien y el mal, el libro El conflicto de los siglos, será la palabra de Dios, nuestra única salvaguardia en este tiempo del fin. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por tu santa palabra. Danos un día bendecido. Permite que tu gracia nos acompañe y nos puedas guardar en este día para hacer todas las cosas conforme a tu santa voluntad.
Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, te envío un grande abrazo. Ya sabes, si esta palabra te hace bien, comparte para que más personas conozcan de Jesús.